Buenas tardes a Diana y buenas tardes a las personas que nos acompañan hoy en este conversatorio. Ahorita, antes de comenzar, le decía a Diana que hoy es una fecha muy especial. Hoy es 27 de junio y hace 4 años salió el fallo condenatorio para el autor intelectual del asesinato de su padre. Y hoy, 4 años después, está Diana aquí sentada conversando con nosotros. Yo quisiera, Diana, que arranquemos por hablar de un tema clave en tu libro y es el tema de la memoria. De hecho, el epígrafe con el que arranca tu texto, que lo voy a leer, dice: mientras la justicia no logre ser una forma de memoria, la memoria en sí misma puede ser una forma de justicia. ¿Qué papel juega la memoria, digamos, como en el proceso de escritura del libro? Porque a veces se escribe para no olvidar, pero también se escribe para recordar. Y hay una colección de recuerdos que a ti te toca armar, que son los recuerdos tuyos, junto a los recuerdos de tus hermanos, de tu mamá, de tu abuela, de tu abuelo. ¿Cómo se arma, digamos, esos fragmentos para construir un texto que está muy bien verificado porque tiene muchas fuentes de información, pero que tiene ese lado que, digamos, es la parte personal, que es la memoria? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en esta linda ciudad. Bueno, Josefina, lo primero es, yo creo que la memoria y la escritura en sí misma, creo que es una forma de derrotar la muerte, ¿no? Una forma de derrotar el olvido, de dejar que esto nunca vuelva a pasar de alguna manera con la memoria. El libro no solamente hace un contexto sobre lo que pasó en esta región violenta o todavía violenta a raíz del asesinato de mi papá y a propósito del asesinato de mi papá, cuento otras cosas de lo que pasó en la violencia y hago un recuento sobre cómo era mi familia, cómo era esa región tan olvidada, todavía hoy olvidada, donde el Estado no llegaba, donde era una región propicia para que los paramilitares hicieran lo que hicieron, ¿no? Donde el asesino ostentaba no solo cargos de elección popular, sino que además lo homenajeaban. Y hoy es un día especial, como lo decías, fíjate, yo no me había acordado, pero hace 4 años, exactamente en 2017, el juzgado notificó la sentencia de condena al asesino de mi papá. Y fue una cosa que yo, de hecho, nunca me esperé que fuera a suceder. Siempre lo hice como sin esperanza, ¿no? Hay una frase que me gusta que dice como que en la vida hay que luchar sin miedo, pero también sin esperanza, ¿no? Con miedo, pero también sin esperanza. Entonces un poco todo este proceso fue con miedo, pero esperando que no iba a pasar nada, porque de hecho nunca pasó nada durante casi 20 años. Siempre todos los archivos, todos los procesos se archivaban, nunca pasaba nada en esa zona, ¿no? Entonces fue como muy conmovedor justamente hace 4 años cuando fue condenado. El libro arranca el 15 de agosto de 2013 con una asignación periodística que vos tenés. A nosotros, los periodistas, nos piden mucho que seamos objetivos. Y hay una cosa en tu texto, en Lo que no borró el desierto, y es que si bien es un relato personal, un relato en primera persona, está tan bien documentado que no se encuentra ninguna fisura. Entonces ahí hay, digamos, como una dualidad, y es una dualidad que está presente por la manera como se presenta, y ahorita lo decías, el asesino, el autor intelectual de la muerte de tu padre, pero también está la dualidad en el tema de lo periodístico, porque ahí obviamente pues está narrando una persona a la que se le parte la vida a los 10 años,
Entonces yo quisiera que hablemos un poco como de ese ejercicio y de esa separación que tienes que hacer en el proceso de escritura para mantener, por un lado, esa documentación tan precisa, tan exacta, y para mantener un asunto narrativo que no es sensiblero, que es un asunto que parte de un dolor profundo. Pues fíjate que la primera escena del libro con la que yo arranco empieza en Medellín, ¿no? Que es el encuentro con el asesino de mi papá. Y empieza con un encuentro de gobernadores en el que yo estoy cubriendo como periodista y él es uno de los gobernadores invitados a ese evento. Con respecto a la memoria y todo lo que me has planteado, yo creo que no hay ninguna separación, es decir, la tal objetividad de hecho no existe. Durante mi carrera me enseñaron en que uno debía ser objetivo y la objetividad no existe, porque siempre estamos parados desde un punto de vista. Así el narrador sea omnisciente, está en tercera persona, siempre hay un punto de vista desde el que se está contando. Entonces para mí no hubo ninguna separación y de hecho lo dejo ver allí. Es decir, hay partes narrativas que son muy periodísticas, muy de datos, pero hay otras narraciones, por ejemplo, incluso poéticas o de corte judicial o muy llevando adentro qué era lo que sentía para poder expresar, porque yo creo que aquí lo importante no era contar unos datos que ya se saben, sino contar qué se sentía, llegar al fondo de esta historia dolorosa. La escritura se hace escribiendo, pero también se hace leyendo, y tú acabas de decir una cosa y es que hay un proceso narrativo, hay una intención narrativa en tu libro. ¿Cómo se alimentó? Además hay una evidencia de un lector de literatura en ese texto. ¿Cómo se alimentó? ¿Cuáles son los libros, los autores que, digamos, sustentan ese lado narrativo, ese lado literario que hay en tu obra? Pues fíjate que yo pasé más o menos como 1 año y medio leyendo mucho y durante ese año y medio reconstruyendo nuevamente todos los hechos, yendo a los lugares nuevamente, como reconstruyendo inclusive la escena del sicario, de los sicarios, como por dónde se metieron para poder hacer las descripciones. Entonces, durante todo ese año y medio en que estuve solamente haciendo entrevistas, buscando archivos, estuve leyendo muchas cosas. Autores que me influyeron, yo pienso que muchos, pero sobre todo Truman Capote, A Sangre Fría, Emmanuel Carré, me gusta mucho, y también porque plantean el concepto de autoficción o no ficción, pero también creo que me ayudaron varias cosas. Primero, como tener lectores avesados que me ayudaban como a encaminarme. Mi primer lector, por ejemplo, fue Pedro Badrán, que es también un escritor caribeño. Él me ayudaba mucho. Claro, yo había hecho una estructura de cómo quería que fuera el libro, pero necesitaba como ese alguien desde afuera que no conocía la historia y que me pudiera dar una guía. Y también estuve haciendo 2 talleres de escritura creativa con Carolina Sanín y ella me ayudó muchísimo, sobre todo como adentrarme en ciertas cosas en las que yo como tenía reticencia a entrar allí, quizá por miedo, ¿no? Porque es hacer también un viaje profundo. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo. Y claro, a lo largo de toda la escritura leí muchos autores. Creo que, por ejemplo, Oriana Fallaci me gustó mucho cómo aborda el tema de la muerte en un hombre, ¿no? Y me nutrieron más autores literarios
que de periodismo. La verdad es que periodismo cero, no leí Más nada. la literatura que el periodismo. Sí, no, y eso es evidente en el texto. Hay una pregunta con la que parte, con la que inicia el libro y es, yo quiero preguntarle, o sea, la razón de esa cumbre que mencionaste ahorita, del cubrimiento aquí en Medellín, de esa cumbre de gobernadores, era preguntarle a Kiko Gómez por qué había matado a tu padre, por qué lo había mandado matar. Esa pregunta sientes que queda resuelta en todo ese proceso de, primero, de lograr que ocurra la sentencia y luego en el proceso de escritura, porque te arriesgas a buscar al presunto ejecutor, autor material y te metes a la cárcel y además esa es una de las partes del libro que más me impresiona porque relata tu valentía, ese hombre es un hombre que tiene varios procesos por violación y tú estás describiendo que el señor está acostado en la hamaca y tú estás sentada en la orilla de la cama de él. Sí, fíjate que creo que es como la experiencia más truculenta que he tenido como periodista, ¿no? Porque traspasé también muchas cosas para poder conseguir la información. Creo que sí, se necesita un poco de valentía para hacer eso, pero creo que la necesidad de saber la verdad me llevó allá. Yo creo que si él no me hubiera citado en la cárcel, si no hubiera estado en la cárcel, sino en un callejón oscuro, yo quizá hubiera ido también, porque era importante saber si él era el autor material. Y pues fue muy tenaz haber estado frente a él, frente a este hombre que me contaba cómo le cortaba la cabeza, cómo fue capaz de asesinar a mucha gente de mi región, de hecho gente conocida, que no hay palabras como para justificar ese tipo de cosas, pero que en medio de todo me ayudó como a tener un poquito de humanidad por ese hombre, fíjate, como un poco de, yo no sé si llamarlo compasión, pero como que me despertó algo que no esperaba porque también me contó parte de su historia en la que él también era víctima y cómo lo llevó a ser el asesino en serie que lo es, porque él mismo decía que él era el mejor sicario de las autodefensas y que tenía más de 1000 muertos encima. El hecho de tener un cuaderno, una agenda en la que tiene anotadas fechas de sus crímenes y de las personas que asesinó. Bueno, volviendo al tema de la autoficción que lo mencionaste ahorita, hay un asunto en el libro y es el tema de la premonición. Todo el tiempo se habla de las premoniciones. Diana en la infancia tiene unos sueños de terremoto, casi que de tsunami. La vecina, Juana, también tiene unos sueños. En el cumpleaños de tu mamá le regalan unos cortes negros con los que ella se manda a hacer una ropa de luto y a tu papá le parece, dice, uy, qué mala suerte. Y tu papá empieza a hablar también en condicional, si tal cosa, si tal... Hay un asunto también que tiene que ver como con contar exactamente lo que está sucediendo con una premonición que no es un asunto que se pueda comprobar, que no es comprobable, pero que alimenta el relato. Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con lo literario, pero también mucho con la región, ¿no? Con La Guajira y con el Cesar. Allá somos mucho así, ¿sabes? Como que siempre estamos sintiendo cosas o hay señales incluso en ciertos animales que indican que puede haber una muerte. Yo desde chiquita, por ejemplo, recuerdo que esa fue la primera vez que sentí que algo iba a pasar y que los sueños me atormentaban y yo no sabía por qué, y que tenía un significado literario, un trasfondo, un más allá, ¿no? El hecho de que ante mis sueños se derrumbaran las casas y los edificios
y hubiera estos maremotos, era que realmente mi vida se iba a derrumbar. También está la experiencia de la muerte, la experiencia al comienzo un poco inocente cuando se muere tu abuelo y sales corriendo hacia el cementerio, y una idea de la muerte muy bella en ese caso, pero luego va a venir la experiencia de la muerte que uno no quisiera tener, pero que siempre tiene, que es de las personas que quiere, la de tu papá, y creo que con 2 días de diferencia la de tu abuela, la de mamá Marta, y eso pues cambia la vida de cualquier ser humano. Y también en el contexto de la cultura guajira, lo que significa la muerte, lo que narras sobre tener la ropa del que está muerto para también saber quién es, como una suerte de venganza. Sí, eso es un ritual guayú que dicen que si tienen las ropas de los muertos, todos los asesinos caen automáticamente, es decir, que se mueren o algo les pasa, ¿no? Entonces, sí. Bueno, la primera experiencia que tuve de niña con la muerte fue la muerte de mi abuelo. Yo tenía 3 años, de hecho yo me acuerdo de ese día, pero claro, para el libro sí, muchos de esos detalles me los dio mi mamá. Mi mamá me había dicho que mi abuelo se había ido para el cielo y yo tomé esa frase literal y me fui a buscarlo al cielo. Me fui de la casa como a los 9 días y ya iba subiendo el cerro del pueblo creyendo que él estaba ahí, no que se iba a esfumar y no iba a volver. Creo que sí. Y también cuando me enteré de la muerte de mi abuela, mi reacción, porque 2 días antes habían matado a mi papá, mi reacción fue salir corriendo. O sea, fue una forma de negación de otra vez la muerte, ¿no? Y también de miedo, porque crecí pensando quién viene ahora. De hecho, en el año en que mataron a mi papá, se murieron 2 de mis abuelos y siempre pensaba o crecí con ese sentimiento de soledad que todavía hoy me acompaña. El sentimiento de soledad, y hablemos del miedo, porque en el libro te describes como una niña búlica, temerosa, pero lo que uno ve cuando lee el texto es una mujer absolutamente valiente. ¿Dónde queda el miedo de Diana López para destapar lo que logró, pues para conseguir finalmente justicia? Siempre hubo miedo, de hecho todavía lo hay, y yo creo que uno debe hacer las cosas así sea con miedo, pero no dejarlas de hacer y no dejar que el miedo lo apabulle a uno y no pueda hacer más nada. Siempre hubo miedo, ¿no? Lo que pasa es que quizá, digamos, yo me diferencio con el resto de mis hermanos y de mi familia porque fui capaz de ir al juicio, enfrentarme, pero siempre estaba ahí el miedo, y que no era el miedo al asesino, sino miedo a morir, miedo a que te maten o que por culpa tuya maten a otro familiar, ¿no? Y yo pensaba mucho en eso, era como una culpa anticipada a... Yo decía, estoy en esto, pero ¿qué tal que maten a uno de mis hermanos o le pase algo a mi mamá? Me van a señalar a mí, no van a señalar al asesino, sino a ti. Porque también hay esa cultura del silencio todavía hoy, ¿no? El mejor quédate callada, mejor sé prudente, y también yo derroté eso, ¿no? El hecho, también hago una crítica de no quedarse callado, de salir. ¿Qué dicen hoy tu mamá, tu abuela, tus tíos, Loli, Jorge, Andrea, tus otros hermanos? Porque en el libro cuentas, hiciste una labor insistente tratando de vincularlos a ellos también como parte civil en el proceso, pero realmente la única persona que lo hizo fuiste tú, y todo el tiempo había una recriminación por te estás metiendo en un lío, mira lo que ya pasó con quienes han intentado denunciar a este señor.
Bueno, yo con mis hermanos me dejé de hablar justamente cuando estábamos en el proceso de investigación, antes de que arrancara el juicio, en el momento de decidir de quieren hacer parte del proceso, aporten su testimonio, nos distanciamos completamente. Pasaron varios años y en el 2018, cuando yo estoy haciendo las entrevistas para el libro, yo vuelvo a buscarlos, vuelvo a buscar a mis hermanos. De hecho, con dos de mis hermanas, Andrea, que es de mi misma edad, y Loli, lloré mucho. Una de ellas incluso me pidió perdón y yo entendí sus razones, ¿sabes? A mí me sirvió eso porque yo no era que tuviera rencor contra ellas, sino que sí las recriminaba por el hecho de no haberse constituido en parte civil y no haber aportado más. Por ejemplo, en el libro relato cómo Loli fue al juicio pero no contó nada de valor, es decir, ella había dicho que no iba a hablar, pero de repente empezó a responder todas las preguntas del fiscal de una manera muy calculada para no comprometerse. Y era el mismo miedo, y hoy en día la entiendo, o sea, lo que yo hice está bien, pero lo que ellas hicieron también, porque estaban en una posición tan bien difícil y hoy día las entiendo y no las recrimino. Y bueno, las relaciones están bien. Mi mamá, pues cuando salió el libro estaba en pánico total. No, sentía que yo estaba muy expuesta, tenía miedo, pero ya hoy en día está más calmada conmigo. ¿Y cómo está el tema de seguridad? Porque cuando estuviste en pleno juicio, pues empiezan las amenazas y tienes un esquema de seguridad que te acompaña. Y ahorita yo te preguntaba si no te habías quedado con las ganas de la respuesta a la pregunta que tenías con el autor intelectual del asesinato de tu padre. De hecho, tuvo un intento de querer buscarlo y pedirle una entrevista a través del abogado. Fue como muy influenciada, de hecho, por Capote, ¿no? Por quererlo tener frente a frente. Pero después me di cuenta de que él no me iba a contar nada, es decir, que él iba a seguir diciendo de su buen nombre, él realmente no iba a reconocer que había matado a mi papá o que lo había hecho por alguna razón, o no lo iba a hacer. Entonces por eso yo decidí no darle la palabra a él, porque dársela si él no iba a reconocer nada. Al contrario, ha estado pidiendo entrar a la JEP. Y bueno, en cuanto a lo de seguridad, el año pasado tuve un incidente muy fuerte que está denunciado ante la fiscalía, que el testigo declaró y bueno, que estuvo en riesgo mi vida, o sea, estuve como encerrada un tiempo y siempre el riesgo va a estar ahí, aunque el asesino esté condenado y en la cárcel. ¿Y eso cómo afecta el ejercicio periodístico? Porque entiendo que este libro detonó a raíz de tu relación con Gonzalo Guillén, que tiene pues además es una persona que te apoya muchísimo en este proceso, pues empiezas un proceso de escritura en el que te dedicas también a hacer investigación periodística y bueno, el riesgo siempre va a estar ahí, o va a ser el riesgo por lo de tu papá o es el riesgo por lo que estás investigando. Sí, por eso creo que los periodistas no pueden tener miedo o deben hacer lo que hacen con miedo, porque un periodista con miedo, pues que se dedique a otra cosa o no sé. Borges decía que el miedo es el peor de las esclavitudes o la peor de las esclavitudes porque es como la que uno mismo se impone, ¿no? Creo que de todas las labores, imagínate un médico con miedo a operar, por ejemplo, pensando en que el paciente se le puede morir. Creo que yo equiparo eso al periodismo. Bueno, lo que no borró el desierto, que lo pueden conseguir en la Feria del Libro. En este texto se hace una radiografía no solo personal, individual, de una familia, de un hecho doloroso, sino que hay una radiografía de una zona del país y de una situación de país. O sea, de una Guajira que no tiene agua potable,
de un lugar donde todavía se resuelven, digamos, se resuelve la justicia es a mano propia, pero también hay una radiografía de un comienzo de un fenómeno paramilitar, y yo quiero saber si se desmovilizan los paramilitares, hay una firma de un acuerdo de paz, algo ha cambiado en ese territorio a raíz de esos acontecimientos. Sí han cambiado, pero han emergido nuevas bandas criminales. De hecho, hace 2 días capturaron a otro de los nuevos jefes de una banda de narcotráfico en La Guajira. Entonces siempre cae uno, pero está inmediatamente otro allí. Y la ilegalidad continúa. Quizá ahora es más difícil identificarlos y llegar a ellos. Antes era como, se sabía quiénes estaban detrás de estas estructuras, inclusive los mismos políticos, pero ahora es un poco más difícil saberlo. Volvamos al tema y al proceso de la escritura. Vos al final del libro decís que revisaste más de 100 videos, tenés una cantidad de entrevistas. ¿Cómo se sienta uno frente al computador con un montón de puntos abiertos? Porque finalmente eso es lo que uno tiene, o sea, entradas para enfrentar y definir la estructura de tu texto. Esa es una de las partes más difíciles, pero antes de comenzar el libro, yo hice como una gran línea de tiempo, como una estructura, como yo quiero empezar aquí y terminar aquí. Y fui armando, porque de hecho el libro hay una parte muy cronológica, pero no todo lo es. Entonces fue pensado por dónde quería arrancar, por dónde quería terminar, no contar todo, sino después en el juicio contar la parte de cómo mi papá fue desangrado a propósito, para que no llegara vivo a la clínica. Entonces todas esas cosas creo que como que alientan a seguir leyendo el libro. Y claro, es tener muchísima información y como tenerla impresa y sentarme a subrayar y a decir, quiero tener esto, desechar muchas cosas, de hecho muchos testimonios que no aparecen, porque esto no era el expediente judicial, ¿no? Esto era como pensando en la historia narrativa, lo que me sirviera para la narración de la historia. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta conversación con Diana. Si hay personas en el público que se animen y quieran preguntar sobre lo que no borró el desierto, pues bienvenidas las preguntas. Mientras alguien se anima, ya se animó el primero. A mí algo que me inquieta mucho de escribir sobre la niñez, ¿sí? Pues nace hay un evento que ocurre en tu niñez, es algo que le aprendí a una muy buena amiga, y es que uno siempre está peleado con el niño que fue, porque de alguna manera pues ser adulto es pelear con él y tratar de no ser niño para poder crecer, ¿cierto? Pero cuando uno escribe, en cierto modo tiene que aprender a reconciliarse con ese niño que temía de cierta manera, se alegraba de cierta manera, comprendía el mundo de cierta forma, lloraba de cierta manera, porque yo supongo que el dolor que tuviste en la niñez no debe ser igual a como pueda ser un dolor en la adultez, etcétera. Y yo quería preguntarte eso, pues puede que tú no lo veas de la misma manera que yo lo estoy viendo, pero como esa conexión con el niño que uno fue, digamos, para escribir, ¿qué puedes decirnos y contarnos de eso? Que yo creo que sería interesante oírlo. Bueno, Simón, yo creo que mi conflicto era más con la adolescente que fui muy conflictiva, creo que fue como la peor parte, no tanto cuando era niña, que creo que tuve una bonita infancia hasta cuando ocurrió el asesinato de mi papá, que fue a los 10 años,
pero de ahí para allá fui una persona como muy oscura, no solo por la timidez, sino porque no encontraba mi lugar, porque sentía que no pertenecía a esa región, como que eso no eran los valores que me representaban. Entonces yo creo que es claro, es difícil como escribir sobre la niñez, y de hecho me di cuenta escribiendo el libro y volviendo a hablar con mis compañeros del colegio que yo perdí gran parte de la memoria de mi adolescencia, estaba como oída en otro lugar, no sé, había muchas cosas que eran importantes y que yo no las recordaba, simplemente porque creo que como que me enajené y mi cuerpo estaba ahí en el colegio físico, pero mi mente estaba absolutamente en blanco, y creo que la escritura me ayudó como a poder volver allí y entenderlo. Creo que finalmente es una búsqueda, y la escritura ayuda a ver qué hay ahí. Gracias. Hay uno de los capítulos que me parece tal vez de los más impactantes, y es en el que relatas cómo ocurre la muerte de tu papá. Eso que decías ahorita, cómo finalmente lo llevan a que se desangre. Y el capítulo empieza y termina diciendo: a mi papá lo mataron 2 veces. ¿Cómo es eso? Bueno, esa es una metáfora que usé porque a mi papá lo hieren, tiene una herida en el cuello. Después hablé con varios médicos, uno de ellos el médico que lo trató directamente, otro médico forense, y la herida no era muy grave. Él pudo haber sido salvado si hubieran detenido el torrente de sangre y le hubieran puesto líquidos intravenosos y oxígeno. Y a él lo llevan al hospital del pueblo, no lo atienden, el asesino se ofrece, pone el carro a su disposición, lo trasladan en el carro del asesino en una larga travesía por todos los pueblos de La Guajira hasta llegar a Valledupar, es decir, pasa 1 hora y media y él se está desangrando, llega a Valledupar, y de hecho uno de los médicos que está en Valledupar es el hermano del asesino. Entonces yo digo que a él lo mataron 2 veces porque no solamente lo hirieron con arma de fuego, sino que también de otras formas, inclusive con la memoria, porque sus propios amigos en el juicio después eran aliados del asesino. ¿Cuál fue el capítulo más complejo a la hora de escribirlo? Complejo, no sé si uno de los más complejos, es decir, complejos porque tenía 60 páginas de transcripción, fue el de Jesús Albeiro Guisao, el autor intelectual, el autor material, pero para mí el capítulo más difícil fue el del sepelio, porque había video del sepelio de mi papá. Yo nunca lo había visto, y entonces ver el video para reconstruir con mi memoria más lo que estaba viendo allí fue demasiado doloroso. Es decir, yo tuve que llorar mucho, mucho, mucho primero para después sentarme con calma a poder escribir cada cosa y detenerlo y volverlo a ver, y también como todo lo que pasó durante el sepelio, el asesino homenajeando a mi papá, el cura diciendo que mejor no investigáramos nada. Con un discurso de Gaitán copiado, además. Sí, entonces fue muy doloroso, como todos esos gritos de dolor de mi abuela, ver la imagen de mi papá muerto, porque yo nunca lo vi, yo nunca lo había querido ver, y tampoco sabía que estaba en el video, y me encontré con eso y fue súper impactante, porque de hecho me lo imaginaba de otra forma, lo encontré muy diferente, estaba muy hinchado y no era la imagen que yo tenía en las fotos con él. ¿Cómo hace uno para
a escribir sobre su papá sin idealizar esa figura de papá, porque de hecho en el libro lo muestras con las virtudes de Luis López Peralta, pero también con ese lado oscuro, ese lado no tan bonito del hombre guajiro, del hombre machista, que tiene muchos hijos con muchas mujeres. Sí, de hecho yo creo que si mi papá estuviera vivo, quizá no tendríamos una buena relación, porque mi papá era muy machista, era horrible, mandaba a cambiar a mis hermanas porque se pusieran ropa corta. A mi mamá ni siquiera le gustaba que la abrazaran los hermanos. Mi papá, por ejemplo, andaba armado. En el libro cuento que una vez en una fiesta un amigo le pegó un tiro y él sacó la pistola y le pegó otro tiro. O sea, eso me parece terrible a la luz de hoy, ¿no? Entonces, yo traté de mostrar como todas esas facetas de él, ¿no? Yo creo que realmente yo no idealizo a mi papá, y creo que si él ve al sicario que le va a disparar, él coge el arma y le dispara. Es muy de la tradición guajira. Ahora cada vez menos, ya no andan armados, pero en esa época era así. En esa época se arreglaban los asuntos de esa manera tan truculenta, ¿no? Bueno, hay un tema con la música que quiero tocar y es pues el ejercicio de una niña de empezar a aprender a tocar guitarra para cantarle a su papá en un cumpleaños que a él lo conmueve muchísimo, pero la muerte de tu papá ocurre justamente unos días antes de que cumpla 40 años y Diana, la niña, estaba preparando una serenata. No sé si volviste a tocar guitarra o a cantar esa canción que era un poco también premonitoria de lo que iba a pasar. No, de hecho no volví, primero porque duré 1 año y medio con luto, cerrada de negro, a los 10 años, y fue muy difícil porque de alguna manera era él como el aliento para aprender a tocar guitarra. Y cuando a él lo matan, que fue justo 3 días antes de su cumpleaños, pues yo quedé como en la nada. Ahí también hay otra premonición, ¿no? Esa canción que yo le quería cantar y hacerlo a dúo con mi profesor de guitarra, también la letra era muy siniestra, ¿no? ¿Cómo llega no es una decisión tuya la de escribir el libro, sino que entiendo que llega por una solicitud? ¿Qué pasa por la cabeza de Diana cuando ya tiene casi que la reportería en términos periodísticos hechos, porque pues te habías estado en las audiencias, habías recolectado una cantidad de información y ya, o sea, tenías todo el material, lo que faltaba pues en realidad no era demasiado, la mayor parte del trabajo ya estaba hecho? Pues, ¿qué pasa por la cabeza cuando te dicen, pues, ¿por qué no cuentas tu historia? ¿Por qué no la escribes? Y además un libro que se vuelve tan exitoso, incluso recién sale a la venta. Bueno, la idea de escribir el libro, de hecho, nació recién condenaron al asesino. De hecho, la persona que inicialmente me propuso que por qué no escribía un libro, nunca pasó nada, pero yo quería escribir el libro, no sabía cómo, y fue surgiendo. Yo empecé a trabajar en el libro y de repente apareció mi editor de Planeta, porque había salido en un medio una entrevista que me hicieron y bueno, como hicimos un contrato para el libro. Yo siempre lo digo, y es que la investigación, claro, volver a los recuerdos, volver a los lugares, volver a hablar con mucha gente y enterarte de muchos detalles dolorosos es difícil. Ir a la cárcel, muy difícil. Volver a leer el expediente, volver a ver fotos de muertos es tremendamente doloroso. Casi que sí, hiere demasiado. Pero lo más difícil siempre es sentarse a escribir, ¿no? Así uno tenga todo. De hecho,
el año pasado, cuando terminé el libro, escribí una columna que se llamaba La angustia de escribir, y era cómo tenía todo, absolutamente todo, pero yo no era capaz de empezar a escribir. Era como una parálisis que tenía, producto de lo difícil que de hecho es escribir, aunque uno lo tenga todo y aunque uno sepa cómo va la historia. Que está en la cabeza. Bueno, no sé si alguien del público quiera preguntar. Diana, te quería preguntar, textos como el tuyo o como el de Ricardo Silva con Río Muerto o El olvido que seremos, que está tan de moda de nuevo, nos muestra que lamentablemente la literatura colombiana ha tenido que acudir mucho a esa tristeza de el padre que asesinan, el hermano, el amigo, ¿cierto? Pero yo siento, no sé si es la misma opinión de ustedes, que igual como sociedad todavía nos falta muchísimo sensibilizarnos al respecto. ¿Cómo logramos aumentar esa sensibilidad, más aún en un país en el que la lectura pues es tan baja, los niveles de lectura? Pero cuando uno lee un libro como este, pues, o sea, evidentemente le toca a uno el corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace falta para impulsar un poco más esa sensibilidad? Gracias. Ojalá tuviera la respuesta, la verdad, porque sí, se ha escrito mucho sobre la violencia y hay varios libros sobre el padre, pero hace falta que lleguen a mucha más gente, que gente de los colegios pueda leer este tipo de historias y no los textos aburridos de historia con cifras y con esta historia vista desde los victimarios o desde ese otro lado, ¿no? Creo que hace falta que se lea más desde el lado de las víctimas, contar, dando contexto sobre lo que pasó, pero contando también el sufrimiento y el dolor que hay detrás. Además, porque en ese proceso de reconstrucción de la vida propia, que uno podría pensar, bueno, ¿y a quién le puede interesar lo que me pase a mí, a mi familia? Podría uno pensar eso. Resulta que ahí hay un espejo de violencia, un espejo del ejercicio de poder que lamentablemente pues es lo que vivimos en este país. Por allá hay otra pregunta. Diana, yo creo que tu historia refleja muchas historias en los hogares colombianos y dijiste que la muerte, que para ti la escritura y la memoria habían sido una herramienta para derribar la muerte. Yo te quiero preguntar dos cosas. ¿Todo este proceso te sirvió para perdonar? Y si te sirvió y hay perdón, ¿cómo perdonar cuando tienes tanto detalle de cómo te quitaron un pedazo de tu vida? Es decir, una cosa es decir que te quitaron a tu papá, pero otra cosa es decir, a mi papá lo desangraron para que no llegara vivo, a mi papá le hicieron. ¿Cómo perdonar cuando hay tantas cosas que arrugan el corazón y que te pueden inquietar en las noches y te pueden generar más dolor? Yo, como de hecho al final lo digo porque hago una reflexión sobre el perdón, que entrevisté a Ingrid Betancourt para hablar un poco de eso. Yo no he perdonado, pero yo creo que el perdón no está ni bien ni mal, es decir, que alguien no es más porque perdone, ¿no? Que es un proceso interior muy personal de cada quien y yo quiero llegar allá, es decir, yo quiero ver al victimario y que no me produzca absolutamente nada. No sé si pueda llegar allá, aunque yo no siento odio, yo no siento ningún tipo de odio ni rencor, ni quiero que esté muerto, ni tengo, o sea, es decir, yo creo que yo cerré el capítulo del asesinato de mi papá y del deseo de justicia con este libro. Creo que cumplí lo que me había propuesto, que era contar la historia, que era lo que en realidad quería desde niña. Yo quería contar la historia. Que hubiera justicia no lo creía, pero contar la historia se cumplió. No sé si hay otra persona en el público con alguna inquietud. Sí, de lo que acabas de decir, que querías era contar la historia, me surge una pregunta.
No sé si leíste ese texto que la mencionaste ahorita de Carolina Sanín sobre el perdón, perdonar a Dios. Ella ahí habla que el perdón también es la posibilidad de la imaginación, ¿sí? Y es la posibilidad de pensar que una persona es más que sus actos, ¿sí? E incluso pensando un poco en lo que dijiste ahorita de cuando te encontraste con el asesino de tu padre y que pues era como, digamos, sí, como ver que era incluso más que un asesino. ¿Tú sientes que escribir esa historia o contar la historia es también una manera de, por lo menos, no sé, perdonar la vida, de perdonarse a uno mismo o a las circunstancias o a lo que sea que haya que perdonar, pues o al mismo asesino? Sí, pues yo creo que es una forma de repensar lo que pasó y darle un nuevo sentido, podría ser. No he leído ese texto, lo voy a anotar para leerlo. Pero sí, yo creo que sí, es como darle un nuevo sentido, y creo que la escritura en sí misma ayuda a repensar eso, ¿no? No es solamente contar la historia en unos hechos, sino también volver sobre eso mismo para entenderlo y para entenderse a sí mismo mejor. Cuando ahorita hablabas del perdón, creo que yo sí me perdoné a mí misma en el sentido de cuando a mi papá lo mataron, yo no lloré, yo quedé como en shock y yo de alguna manera me culpaba mucho porque no lo había hecho, y hice ese ejercicio como de volver a ese momento de manera terapéutica, para ver qué era lo que había ahí y entender porque yo no había reaccionado como reacciona la gente normal o como estaban mis hermanas llorando, ¿no? Con furia. Mi furia iba por dentro, de alguna manera. Una manera distinta de expresar el dolor, sin duda. Ahorita mencionaste el tema del perdón con Ingrid Betancourt y ahí hay una, digamos, como un asunto de actualidad, y es lo que acaba de pasar con ella frente a la JEP, lo que te dice a ti del perdón y esa supuesta búsqueda en la que deberíamos estar los colombianos luego de la firma de ese proceso de paz. Pues, ¿cuál es tu lectura pensando en esa posición de Ingrid Betancourt, en lo que dijo hace pocos días y en tu propia experiencia? Pues retomando lo que ella me dijo en el libro, creo que ella tiene mucha razón, porque ella decía que el perdón legal no es el mismo que el perdón moral y que entre más uno perdone, más tiene que exigir justicia. Es decir, el perdón no se puede convertir en el mecanismo para que las víctimas olviden o para que el hecho de que se perdone a un victimario quiere decir que uno ya no espera nada de ellos, ¿no? Y yo vi toda la transmisión, muy conmovedora también, y también me parece muy injusto todavía los colombianos, la manera como tratan a Ingrid, ¿no? Desde todas las orillas, lo vi esta vez. Creo que una mujer que sufrió tanto en la selva, pues no merece que la traten como la tratan, y que definitivamente pues la guerrilla, no hay emoción de parte de ellos, no hay realmente, ellos no se conmueven, reconocen lo que hicieron, pero creo que no dimensionan la gravedad de lo que ocasionaron en sus víctimas. Pues es que hay una cosa muy impactante en tu texto y es contar cómo la vida de las personas se definía en las fiestas y cómo quien manda a asesinar a tu papá en una fiesta, pues prácticamente se vanagloria de haberlo hecho, o sea, está festejando, está celebrando. Entonces hay un valor, pues hay una consideración de la vida del otro mínima. Sí, matar y celebrarlo como si fuera un triunfo. Eso me ponía los pelos de punta, saber que
quitar una vida se pudiera celebrar. Eso me parecía como inaudito. Y de hecho, el mismo hecho de ir a los sepelios, cargar el ataúd de las víctimas, eso también es terrible. Es muy doloroso. Hay otra pregunta, Sofía. Bueno, lo primero, felicitarte y por tu valentía, por la determinación que has tenido de lograr este proceso que hiciste. Y cuando uno lee el libro, y ahora que lo mencionabas, que dices que a tu padre lo mataron 2 veces, cuando uno llega a ese punto en el libro, también se da cuenta de que no había la suficiente capacidad médica para atenderlo, que es la triste realidad de nuestra Colombia y de tantos pueblos y municipios. Además de lo que hayas logrado para evidenciar el asesinato de tu padre y a los culpables, ¿hay alguna incidencia que haya tenido el libro en mejorar en algo, en llamar la atención en algo de los gobiernos locales frente a las inversiones en salud o en educación, o algo que mejore la calidad de vida de las personas de La Guajira, del Cesar y del norte de nuestra costa caribe colombiana? No, de hecho, esta región sigue igual. En mi pueblo, por ejemplo, no hay agua potable o no hay agua. Es decir, y también yo creo que se necesita cambiar que la gente se queje, ¿no? Es que la gente no se queja, están como, es una cultura muy conformista, muy de resignación y muy de estar de acuerdo con los asesinos en el silencio, ¿no? O desde el silencio. Entonces yo creo que se necesita cambiar eso. Los hospitales siguen estando muy mal, inclusive en Riohacha, que es la capital. En Valledupar sí están mejor, pero la concepción de la tolerancia al crimen todavía sigue. Y no sé si esto se pueda cambiar a corto plazo. Hay una cosa casi irónica, incluso a uno hasta le da risa, y es cuando hablas del Hospital de la Paz, cuando llevan a tu abuela y le decían Servientrega, o sea, servía para entregar los pacientes que iban para Valledupar, y eso no cambia. Todavía sigue siendo así, solamente remiten a los pacientes, pero no los atienden porque no hay nada. Es increíble, siempre se roban el presupuesto. Pero hay un asesinato que se paga a 4 millones de pesos como si la vida se tasara, y un voto vale 200.000 pesos y tú dices es el voto más caro de este país. Increíble. En un pueblo de La Guajira, en Uribia, hace 8 años, el voto se llegó a tasar en 1 millón de pesos. Es decir, el voto a gobernación, alcaldía, el combo completo, como le decían, en 1 millón. Imagínate, llegan a robar. Bueno, les agradecemos primero mucho a Diana por haber aceptado esta invitación, por venir a contarnos detalles de la escritura de Lo que no borró el desierto, que ustedes todavía lo pueden conseguir en la feria. Y les agradecemos a ustedes mucho también por su asistencia, por acompañarnos, por sus preguntas. Muy buena tarde, y ahí está la programación de la feria para que sigan disfrutando. El tesoro es tu casa.